¿no? Un poquito hacia el mesogástrico, un poquito más hacia el centro. Pero en realidad, como les decía, en los niños pues es inespecífico y uno entra pensando en apendicitis. Entonces, si les preguntan si no se síntomas de una diverticulitis de Meckel, la respuesta es, en realidad es muy similar a una apendicitis. ¿Dónde se localiza el diverticulitis de Meckel? Normalmente, eso es lo que hacemos cuando entramos a una cirugía de una supuesta apendicitis, no encontramos el apéndice normal. Los cirujanos pediatras tienen por costumbre comenzar a retroceder desde la válvula cecal para arriba buscando el divertículo de Meckel, que normalmente se encuentra más o menos entre unos 50 a 60 centímetros por encima de la válvula cecal. Este es un problema del ilio, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿dónde se localiza? 50 a 60 centímetros por encima de la válvula cecal, promedio. Puede ser un poco más, un poco menos. ¿Cómo es un divertículo? El divertículo en realidad ¿por qué tiene los mismos, digamos, síntomas de una apendicitis? Porque se comporta como, se ven ustedes en la figura, como un apéndice, es una bolsita que depende del intestino y que puede tener la misma fisiopatología de una apendicitis, o sea, obstruirse, hacer edema, disminución del retorno venoso, etcétera, tal y como si fuera una apendicitis. ¿Qué son los divertículos? Y eso lo vamos a ver también cuando hagamos el diverticular del intestino grueso. Son una manera de, digamos, unas organizaciones que hay en la muscular de la pared del intestino. Ya saben ustedes que el intestino tiene 3 capas, ¿no es cierto? Una de ellas es una capa muscular. Y a veces esa capa muscular presenta ciertas zonas de debilidad y esa debilidad con el tiempo pues comienza a crecer, ¿no? Como lo que sucede en la entrada diverticular. Esto, si bien es cierto, es muy parecido, pero a diferencia de la enfermedad diverticular de colon, que es una cosa que uno va adquiriendo poco a poco, en este caso, pues esta es una anomalía congénita, es un rezago embrionario, ¿no? Que deja pues algo así como una bolsita en el intestino. Entonces, como les decía, normalmente, incluso hay mucha gente, más de lo que ustedes imaginan, que tiene el divertículo de Meckel que nunca se dio cuenta ni se dará cuenta y a veces no encuentra el divertículo de forma accidental, cuando uno entra por otras cosas y encuentra pues ahí el divertículo. Entonces, como ven ahí, más o menos el 90% dice que son asintomáticos. Y esto es importante porque allá al frente ven cuando dice el tratamiento, es de que cuando el paciente es un niño, lo que corresponde es hacer una resección intestinal. Pero cuando ya el paciente es un adulto y es asintomático, lo que necesita es observar. A veces ni siquiera es necesario extirparlo. Sí se puede hacer, de hecho muchos lo hacen, pero no es una indicación quirúrgica. En cambio, cuando se descubre cuando uno es pequeño, la indicación sí existe, a manera, digamos, de una cuestión profiláctica que el paciente con el tiempo no haga pues diverticulitis. Entonces, eso. ¿Cómo se presenta? Pues ya saben, los signos y síntomas son muy parecidos a una apendicitis más ni menos, dolor y todo eso. Tal vez, como les decía al inicio, no se localice tanto en la ilíaca derecha, sino se sienta o se note un poquito más hacia la mitad del mesogástrico, probablemente. Pero a veces puede darse, y eso también sucede en la manera diverticular de colon, que una de las complicaciones sea que este divertículo se irrite, se ulcere por alguna situación y eso genere hemorragia, ¿no? Comienza a sangrar y eso genera hemorragia digestiva. A veces también se inflama y se acuerdan que cuando hay apendicitis, ¿qué pasa? El epíplon, las asas se tratan de pegar hacia donde está la apendicitis y cuando mismo sucede acá, apenas se inflama un poquito, pues asas del intestino, epíplon se pegan. Y como está en el intestino, digamos, casi ya no está tan hacia el costado, sino más hacia la mitad del intestino, a veces lo aprisiona tanto, se pega tanto que puede generar un cuadro de obstrucción intestinal, ¿no? También puede presentarse. Entonces, si viene con cuadro de obstrucción, para ir pues, solamente el paciente con distensión abdominal, vómitos, no eliminar deposiciones, flatos, etc. ¿Cierto? O a veces también lo que pasa es de que se podría perforar, igual que la apendicitis, ¿no? Se fueran las complicaciones de una apendicitis exactamente igual. Cuando da la diverticulitis, que es la inflamación, infección del divertículo, los signos y síntomas son muy similares a los de la apendicitis.
Entonces, como les iba diciendo, el tratamiento va a ser quirúrgico en niños. Cuando se encuentra en niños, hay que sacarlo. Pero en adultos va a depender mucho. Si es asintomático, se deja así nomás, no hay problema. Obviamente, si es que es sintomático, está haciendo una diverticulitis, obstrucción, etcétera, etcétera, lo que corresponde sí pues es quirúrgico y lo que hay que hacer es extirpar el divertículo de Meckel o el segmento de intestino que esté comprometido. Entonces, probablemente tenemos que hacer una resección y anastomosis, ¿no? Normalmente. Entonces, para diverticulitis existen diferentes técnicas. Esta, por ejemplo, se llama una ceresis en cuña, ¿no? Como se dan cuenta, saca el borde antimesentérico, porque esa es otra preguntita antes que me olviden. ¿En qué borde se encuentra el divertículo de Meckel? En el borde antimesentérico. Nunca lo van a encontrar pegadito hacia el mesenterio, siempre en el borde antimesentérico. A veces, cuando es de la base un poco delgada, único, como ven ustedes acá, también se puede hacer una ligadura, ¿no? Hay clips especiales incluso para eso, clips de polímero que uno utiliza, o incluso cuando si fuera una apendicitis, uno puede utilizar sutura mecánica también y hacer el exterior. La diverticulitis de Meckel no tiene una relación directa con neoplasias, entonces la resección no tiene que ser amplia, a diferencia de otras lesiones, que si tenemos que sacar unos 20, 30 centímetros por encima y por debajo de la lesión. En este caso, como ustedes pueden ver, la resección es simplemente del divertículo, porque esto es una anomalía congénita, no es una degeneración del intestino ni nada por el estilo, que haga pues tener el cuidado de que se vaya a convertir en una neoplasia, por ejemplo, ¿no? Otra patología que vamos a ver comúnmente, de hecho ya lo hemos tocado un poquito, es la obstrucción del intestino delgado, ¿no? O sea, cuando hablamos de obstrucción intestinal, habíamos hablado en especial de la famosa obstrucción por adherencias, ¿no? Que básicamente es una obstrucción del intestino delgado. El intestino grueso, como es fijo y está hacia los costados, normalmente por adherencias, no es imposible, pero no es lo más común. En cambio, el intestino delgado sí es lo más común. A esto le van a llamar muchos como síndrome adherencial, ¿no? Síndrome adherencial. A veces, en pacientes que han sido multioperados, este síndrome adherencial es tan fuerte y tan intenso que algunos toman el nombre o le llaman así como abdomen congelado, que es así, es una sola masa de intestinos que están pegados unos contra otros y cuya liberación muchas veces es casi imposible. Pues si escuchan el término abdomen congelado, se refiere perdón, a un síndrome adherencial severo en pacientes normalmente multioperados. ¿Ya? Entonces, la oclusión se presenta, ya saben, de la misma manera que todas las oclusiones. El paciente con dolor abdominal intenso, distensión abdominal, no elimina posiciones, no elimina platos, aunque no se olviden, eso es relativo también, ¿no es cierto? Porque podría ser que el paciente esté ocluido, pero que todavía queden restos intestinales por debajo del sitio de oclusión. Podría ser que, a pesar de que el paciente está ocluido, todavía haga ciertas deposiciones, 1 o 2 días tal vez, ¿no? Podría ser. Entonces, eso lo tienen que manejar ustedes de una manera, digamos, más como médico, ¿no? Pensando no en cuestiones absolutas nada más, sino ir evaluando poco a poco cada situación. Ya habíamos hablado que no era lo mismo una oclusión, no sé, a nivel pilórico, digamos, que una oclusión a nivel del recto sigmoides, ¿no? Los síntomas van a ser diferentes, ¿se acuerdan? Incluso la calidad del vómito va a ser diferente. Si es un pilórico, el paciente va a estar vomitando pura saliva o tal vez comida recién masticadita, ¿no? En cambio, en una oclusión del intestino grueso, ¿qué va a pasar? El vómito va a ser ya de una característica de aspecto fecaloideo, ¿no? El dolor, la consistencia y todo eso ya es más como de heces de intestino grueso, ¿no? Entonces, así, eso hay que evaluar. Entonces, ¿cómo se presenta? Ya saben. Ahora, cuando existe alguna complicación, y esa complicación más grave de las oclusiones, es de que el intestino, en el sitio de la oclusión, pues se isquemice, se estrangule, ¿se acuerdan? Y cuando se estrangulaba, ¿qué significaba? Que el aporte de sangre y de oxígeno y nutrientes, pues se anulaba y el intestino se moría, pues en otras palabras, ¿no? Es una oclusión complicada. En ese caso, vamos a encontrar, pues, dolor intenso,
taquicardia, dolor intenso a la palpación, fiebre, en algunos casos de leucocitosis, en el proceso septo. Esto lo hemos visto también, ¿se acuerdan? En el intestino grueso era un solo intestino gigante con uno o dos niveles grandes, ¿no? En cambio, en el intestino delgado, lo que encontramos son múltiples niveles intraéreos, ¿no? Entonces, cuando vemos así, sospechamos más de intestino delgado, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Con anamnesis. Muchas veces, como les decía, tan solo levantando la barriguita, viendo que tenía una cirugía anterior, y está distendida el paciente, todo eso, yo ya puedo sospechar de oclusión por adherencias, ¿no? Porque normalmente están muy relacionados a cirugías anteriores, ¿no? Entonces, una buena anamnesis también nos puede ayudar. Obviamente, como en todas las oclusiones, el examen más sencillo, fácil de hacer, menos invasivo y sin mayor problema es una radiografía simple de abdomen. No se olviden que de preferencia sea de pie, ¿no? Si el paciente no puede pararse, ¿qué van a hacer? Paciente, no sé, parapléjico, digamos. A un niñito, a un viejito, así lo puedes hasta cargar, digamos, ¿no? Entre dos, a veces puedes pedir eso, entre dos lo carguen así y lo pongan ahí como para la radiografía. Pero ¿qué pasa si es un paciente más agarradito y difícil de estar? ¿Cómo le pedirían una radiografía? No una radiografía de frente, porque si yo estoy echado y me toman la radiografía acá, lo mismo que nada, no van a ver niveles, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, ¿qué se hace? Una radiografía de cúbito lateral, porque no verán así tan bonito como eso, pero en la lateral también podrán ver algunos nivelitos ibéricos, ¿no? No es la mejor radiografía, obviamente, pero en algunos casos no queda otra cosa que pedir una radiografía lateral, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos en estas obstrucciones intestinales? Que las asas intestinales están dilatadas, normalmente algunos dicen que tienen que estar más de 3 centímetros, o sea, tomamos nuestras reglitas y miden de acá a acá, digamos, ¿no? Estos niveles de acá, y si esos miden más de 3 centímetros, están muy íntimamente relacionados con una obstrucción intestinal. Múltiples niveles, escasez de aire en el colon, ¿no? Y ahí le puedes aumentar algunas otras signos, ¿no? Por ejemplo, el signo de pila de monedas, ¿se acuerdan? Que existía en obstrucción intestinal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Eso también ya lo conocemos, ya sabemos que ese paciente se va a operar, NPO, ¿no? Nada por vía oral, hay que colocar una sonda nasogástrica, sonda vesical, ya saben, sonda nasogástrica para liberar, para que el paciente no esté vomitando todo el rato, ayuda a que el contenido salga espontáneamente, entonces el paciente no está vomita que vomita, y también le disminuimos la probabilidad de que en esos vómitos se aspire y haremos no solamente una evolución, sino también una neumonía aspirativa, ¿no? Le colocamos sonda vesical con dos objetivos, ya saben, una, liberar la vejiga, darle más espacio a que esa presión intraabdominal ayude en algo siquiera, pero también ya sabemos que cuando hay obstrucción intestinal hay un tercer espacio, hay deshidratación, hay las mismas asas del intestino están comprimiendo los grandes vasos, el retorno venoso es mejor, y hay pues varias complicaciones como necrosis tubular aguda, insuficiencia renal aguda, y eso hace de que se vea alterada la función renal. Entonces, la sonda vesical nos ayuda a que controlemos cuánta orina está saliendo y podamos ver cómo está la filtración, ¿no es cierto? Nos ayuda con eso. Obviamente, si el paciente está en un tercer espacio, está deshidratado y encima está vomitando todo el rato, lo que va a tener es una alteración hidroelectrolítica, así es que lo mejor es ponerle una buena vía o dos buenas vías periféricas y rehidratar adecuadamente al paciente. Si contamos con AGA, electrolitos, un sistema para medir presión venosa central y todo eso, en buena hora, ¿no? Pero muchas veces en nuestros pueblitos, cuando atendemos como médicos generales al inicio, tenemos que guiarnos más por la cuestión clínica, ¿no? Y una buena hidratación la podemos hacer tranquilamente por vía periférica. Porque ya saben ustedes que si el paciente se choca, no has previsto esa situación y no le has puesto una o dos buenas vías periféricas, tal vez después tengas complicaciones, incluso hasta para poner un catéter venoso central, porque va a estar en shock. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y obviamente, estas oclusiones, por lo general, la mayor parte de situaciones requieren un tratamiento quirúrgico, ¿no? A veces uno entra y van a escuchar un término que se llama
adherenciolisis, otros también le llaman enterolisis, que es justamente cortar esas adherencias, liberar, ordenar y pues, hacer de que el sitio de oclusión se libere y todo comienza a funcionar. Si está estrangulada, obviamente tendremos que hacer recesión intestinal del segmento intestino que está comprometido. Si el paciente está en buenas condiciones, le haremos una anastomosis. Si no está en buenas condiciones, a veces el paciente acabe en una ostomía, ¿no es cierto? Hasta que se recupere y todo chévere, ¿no es cierto? Pues eso es lo que hay que hacer en una función del intestino delgado. ¿Ya? Entonces es lo mismo que una función del intestino grueso, se maneja de una forma muy parecida y el manejo pues, es exactamente igual que una oclusión común y corriente. Otra enfermedad que vamos a ver está dentro de las enfermedades inflamatorias intestinales, ¿no? Y una de esas enfermedades que ustedes ya han visto en gastro, en reuma, ¿no? Es la enfermedad de Crohn, que junto con la colitis ulcerativa son enfermedades inflamatorias crónicas, ¿no? Cuyo origen no está bien establecido, hay relaciones con cuestiones congénitas, con algunas alteraciones en la parte inmunológica, etcétera, pero hasta ahora no hay pues así una cosa bien definida al respecto. Entonces eso hace que muchas veces el tratamiento médico sea difícil y de hecho el tratamiento químico también sea mucho más difícil todavía. Sin embargo, en algunos casos va a ser necesario. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Es una inflamación crónica, transmural, granulomatosa y cicatrizante. Es como si el intestino se inflamara, a veces se sobreinfectara, y después sanara y quedaran, pues, como dice ahí, granulomas, ¿no? Tejido cicatrizante que se da, pero en todo el intestino. ¿Dónde se va a dar? Básicamente, si bien es cierto, como ven ustedes en la figura, casi todo se va a dar en la parte del hilo terminal y colon inicial, pero sobre todo el intestino delgado, la parte del hilo terminal. Sin embargo, no se olviden que la enfermedad de Crohn puede dar desde la boca hasta el ano, ¿no? De hecho, hay algunos pacientes que, digamos, expresan su enfermedad de Crohn con aftas repetidas, ¿no? Aftitis aftosas repetidas, en realidad es una expresión de enfermedad de Crohn. O igual, cuando hablamos, ¿se acuerdan de fístulas, hemorroides, fisuras perianales, etcétera? Una parte también estaba relacionada con neoplasia y también con enfermedad inflamatoria crónica con Crohn. Entonces, cualquier cosa de esas hay que sospecharlas. Y justamente la localización es la diferencia con colitis ulcerativa, que su nombre mismo dice, solamente se da en el colon. En cambio, el Crohn es diferente sitio. Sin embargo, donde más se va a dar es en la parte ileoterminal o colon inicial, ¿no? Eso es lo más común. ¿Cómo se da la fisiopatología? Después, normalmente nuestro intestino tiene varias capitas y una de esas es de que la función protectora, digamos, que tiene el intestino es una barrera, pues así brutal, porque nosotros podemos comer lo que sea, meternos lo que sea, al final de cuentas, nuestro intestino es tan hábil de seleccionar lo que nos sirve y lo que no nos sirve, ¿no? Lo que no nos sirve muchas veces lo que genera es de que lo botemos, ¿no? Y por eso es que la diarrea es una expresión de defensa muchas veces, ¿no? La diarrea, como ustedes saben, no se debe cortar, ¿no? Antes de cuando éramos más jovencitos nosotros, una de las cosas que más se vendían en las farmacias eran los antidiarreicos, ¿no? Y no los antibióticos ni nada, sino los medicamentos que eran astringentes, que provocaban una alteración a nivel de las paredes intestinales y hacían que la diarrea pare. Pero con el tiempo se fueron descubriendo, se fue evidenciando de que la diarrea, al igual que la tos, era la expresión de un mecanismo de defensa, ¿no? Cuando uno está con toxinas de alguna cosa, lo que el cuerpo hace es diarrea y botar, tratar de botar todo eso. Por eso es que es un error suspender o hacer cualquier cosa para parar la diarrea, porque es un mecanismo de defensa. ¿Cuándo paramos la diarrea? Tampoco quiero que se olviden de que, por ejemplo, en pacientes que tienen intestino corto, por ejemplo, o síndromes de mala absorción o otro tipo de problemas que no sean infecciosos, intolerancias alimentarias o cosas así, en algunos casos sí necesitamos utilizar, por ejemplo, loperamida, ¿no? Como habíamos hablado en intestino corto, por ejemplo, ¿no? Cuando el paciente se queda
un intestino que es menos de 1 metro desde el ángulo de 3 para abajo, y el paciente come y lo bota todo y se va a desnutrir, en ese caso sí necesitamos dar medicamentos como por ejemplo la loperamida, que ayudan a que la absorción sea mayor, que el intestino no se mueva tanto, etc. Y parar, digamos, esa especie de diarrea que tiene el paciente, ¿no? Pero normalmente, los otros tipos de diarrea, como les decía, es un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, cuando este mecanismo de barrera que tiene el intestino se ve afectado, pues sucede justamente este problema asociado a una cuestión de mecanismos inmunitarios, inflamación, tolerancias inmunitarias defectuosas, reacción del cuerpo contra el cuerpo muchas veces, etcétera, que generan una inflamación crónica y generan Crohn, ¿no? Tenemos enfermedad de Crohn. Entonces, ¿cómo se presenta el Crohn? En realidad, Crohn, pues, como les estaba diciendo hace un rato, desde granitos, desde úlceras, desde aftas en la boca, hasta fisuras perianales, hemorroides, abscesos perianales sin motivo conocido, etcétera, etcétera, diarrea, un montón de signos y síntomas intestinales pueden ser la expresión de Crohn. Sin embargo, puede, digamos, dividirse en 3 formas, ¿no? En una forma inflamatoria, en una forma obstructiva y en una forma fistulizante. En la inflamatoria, como es una inflamación, ya les había dicho de que la mayor parte está en el lío terminal y parte inicial del colon, que se inflaman, entonces por eso se explica que muchas veces Crohn también se va a confundir con apendicitis, porque da lo mismo, dolor hacia el flanco derecho, que es la parte donde estamos hablando, que es donde más se localiza el Crohn. Va a haber distensión, dolor, a veces fiebre, etcétera, tal como si fuera una apendicitis. En el caso de las obstructivas, lo que hace es de que, como está inflamado el intestino, muchas veces pueden hacer a manera de un híleo, ¿no? Se queda así como paralizado y genera pues un cuadro oclusivo, que muchas veces requieren solamente el tratamiento médico, una buena hidratación, etcétera, como lo que ya hemos hablado acerca del híleo adinámico, ¿se acuerdan? A diferencia de la obstrucción, que era una cuestión más mecánica, ¿verdad? O a veces, que esta es la forma más grave, pues puede, como se va inflamando, a veces esa inflamación hace que los mismos intestinos se peguen entre ellos y comiencen a crear comunicaciones del intestino hacia el intestino mismo, o a veces del intestino hacia otras estructuras vecinas, como por ejemplo hacia la piel. Entonces, el otro día nomás tuvimos un paciente en el hospital que de la nada, un día de esos, le salió una ampollita acá en el epigastrio, una ampollita, reventó, primero salió pus y después eso comenzó a salir con el intestino. Entonces eso se llama fístula enterocutánea, cuando el intestino hace una comunicación con la piel. O a veces hacen fístulas, ¿no? Como van a ver ustedes, que el paciente comienza a orinar, pero de características intestinales, es un verdoso, con mal olor, con olor así como a heces, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso el paciente ha hecho una fístula enterovesical, o puede haber enterovaginales, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, puede darse fístulas entre intestino a intestino, entre intestino a piel, entre intestino a otros órganos, ¿no? Y va a ir tomando el nombre de acuerdo a lo que se pegue: enterocutánea, enterovesical, enteroentérica, enterovaginal, etcétera, etcétera, ¿no? Además de eso, el paciente presenta, como ya saben ustedes, diarrea, fiebre, disminución de peso. A veces, como les decía, puede haber lesiones perineales como fisuras, úlceras, fístulas, que también son expresión crónica. Por eso, como se le ha dicho, cuando ustedes vean a un paciente con una lesión en el colon, no debería hacer endoscopía alta y baja, ¿no? Porque a veces podemos dar ciertas sorpresas y encontrar la verdadera razón, ¿no? O sea, ¿de qué vale que yo pegue una fístula perianal si tiene su colitis ulcerativa o si tiene su Crohn? O sea, lo mismo va a ser, va a pasar, va a sanar bonito, no va a pasar ni 1 o 2 meses y otra vez el paciente va a tener otra fístula en el mismo sitio o al ladito, qué sé yo, ¿no? Es que no diagnosticamos una forma adecuada. Ya habíamos visto que puede obstruirse, puede hacer peritonitis que se perfora, hemorragias. De hecho, las peritonitis por perforación son las más graves porque, como ustedes han visto, el Crohn
puede darse en varios sitios, ¿no? Y a veces se perfora aquí, allá y más allá, y el paciente pues hay que sacarle una gran cantidad de intestino y muchas veces el paciente queda con el intestino corto o incluso a veces con un intestino tan pequeño que no es compatible con la vida, ¿no? Y así. Entonces, esto es lo que más o menos vemos. Es así como se puede ver una enfermedad relacionada a granulomas intestinales. Entonces, esos granulomas se ven así, miren, como cicatrices, ¿no? En todo el intestino, ¿no? Y así se ve por segmentos, ¿no? Y cuando se perfora, como ven ustedes acá, miren, una perforación acá, 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 incluso ahí están demostrando una de las perforaciones, acá está otra, en diferentes lugares, ¿no? Lo grave, ¿no? No es como la apendicitis que es casito, nada más saco ese pedazo y listo, se acabó la historia. En cambio, en Crohn, cuando se descompensa gravemente, las perforaciones son múltiples. Como les digo, a veces son tan extensas que resecar el intestino es prácticamente incompatible con la vida, ¿no? Quedarse sin intestino es como, ya, ¿para qué, no? La enfermedad de Crohn, ¿cómo se diagnostica? Ya saben, anamnesis es una enfermedad que está relacionada a una cuestión familiar también, ¿no? Si bien es cierto, nuestro medio no es tan común, es más así de, no sé, países europeos, en Argentina, digamos, en Brasil, que hay mucha inmigración italiana, alemana, sí, pues, tienen más de colitis ulcerativa, más de enfermedad cardiovascular, más de Crohn, así, ¿no? Entonces, una buena anamnesis es importante. Por laboratorio también podemos tener algunos exámenes que nos van a ayudar. Radiología, lo más importante es esto, y esto es lo que les van a preguntar una vez. ¿Cómo se diagnostica? Por endoscopía. ¿Y cuál es la lesión típica? Es la lesión empedrada, ¿no? Como se dan cuenta ustedes, son granulomas, son como heridas que han cicatrizado, pero en todo el intestino, ¿no? Entonces, las lesiones en empedrado son clásicas de enfermedad de Crohn, ¿ya? Eso. ¿Cómo es el tratamiento? En realidad no existe un tratamiento definitivo. De hecho, al no saber bien el origen, toda la fisiopatología del Crohn, que es muy amplia en realidad, es una enfermedad de muy difícil manejo. De hecho, ya el tratamiento médico es difícil, el tratamiento quirúrgico pues es peor todavía, porque generalmente los que llegan a cirugía son pacientes que no han respondido bien al tratamiento médico y han comenzado a presentar complicaciones que muchas veces son graves. Sin embargo, no se olviden que existe un tratamiento médico, se da corticoterapia, normalmente utilizan prednisona, también utilizan sulfasalazina, 2 a 4 gramos diarios, inmunosupresores, metronidazol. Estos pacientes, como tienen, son pacientes que tienen su intestino recontrainflamado, entonces comen y cursan con dolores intensos abdominales. El intestino está tan, como heridas que tienen todo el intestino, entonces comen y les duele. Entonces estos pacientes, por lo general, no quieren ni comer, ¿no? Porque les cae mal, porque les causa un dolor intenso el hecho de comer. Entonces, de hecho, estos pacientes, muchos de ellos necesitan alimentación parenteral, la famosa NPT, ¿no? Nutrición parenteral, en algunos casos. Cuando esto no responde, por lo general el paciente comienza a tener complicaciones como perforación, obstrucción, sangrados, como visto al inicio. Y en algunos casos el tratamiento va a ser quirúrgico. Entonces, ¿qué hay que hacer? La extirpación quirúrgica, ¿no? Sacas todo ese segmento de Crohn que está alterado. ¿Y cómo sabemos qué tanto de Crohn, perdón, qué tanto de intestino está alterado? Y si no podemos hacer una endoscopía, porque la endoscopía, ¿saben? La alta que tiene su límite, ¿no? No es de que entra y llegas hasta el ano y sales por ahí, ¿no? Entonces, lo que corresponde en este caso es estudiar al paciente a través de cápsula endoscópica, ¿no? Entonces, en la cápsula endoscópica uno puede ver qué segmento está afectado por el Crohn y podemos delimitar y hacer la cirugía y hacer la famosa resección intestinal, o sea, una extirpación quirúrgica. Sin embargo, a pesar de eso, como son el Crohn, si bien es cierto, hoy día puede afectar de acá a acá, pero quién sabe, unos, no sé, 6 meses, este intestino que estaba sanito, no comienza a presentar Crohn también, ¿no? Entonces, a veces, eso es lo más triste, que la cirugía a veces es solamente paliativa, para sanar ese rato la complicación del sangrado.
sangrado, el absceso, qué sé yo, pero no es un tratamiento definitivo porque como es una enfermedad autoinmune, ¿no? No respeta espacios o segmentitos, sino puede agarrar, un día puede ser el duodeno, al día siguiente puede ser el ilion y después puede ser la boca, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es lo difícil. A veces lo único que hay que hacer es drenar, si es que está con peritonitis, perforado o abscesos, lo único que hace es uno es entrar, lavar, dejar drenajes, y muchas veces esperar de que el tratamiento médico comience a funcionar y que el paciente no siga complicándose, ¿no? Por eso es de que una de las indicaciones justamente es que el tratamiento médico haya fracasado, ¿no? Cuando no responde, no mejora, ahí entra, ¿no? O cuando, como decíamos al inicio, la enfermedad de Crohn se ha complicado. ¿Cómo se complica? Con obstrucción, con peritonitis, con abscesos. En esos casos, sí, no queda otra cosa que meterlo a sala y tratar de sanar cada situación. Otra patología son las fístulas intestinales, ¿no? Las fístulas, ya lo habíamos definido, existen fístulas en diferentes sitios, ¿no? Así como había fístulas perianales, también a nivel del intestino hay fístulas. Ya saben que una fístula es una comunicación anormal entre dos epitelios, ¿no? Entonces, las fístulas, como habíamos estado hablando hace un ratito también, igual que en Crohn, igual que en otras patologías, se pueden dar entre intestino e intestino, las enteroentéricas, o muchas veces se van hacia la piel, son las fístulas enteroperitoneales, ¿no? Incluso algunos van a escuchar el término de fístulas enteroatmosféricas, o sea, el intestino y la atmósfera, o sea, el medio ambiente, ¿no? Por eso es que también existe ese nombre, fístulas enteroatmosféricas. Y así, las causas son múltiples: tuberculosis, cáncer, VIH, Crohn, colitis y así un montón de cosas. Pero lo que yo quiero, y de hecho es toda una patología grande, es una especialidad también dentro de la cirugía, pero lo que yo quiero que ustedes me ayuden a entender es el manejo de las fístulas, ¿ya? Porque es lo que ustedes al inicio como endocrinologistas lo van a hacer. Van a recibir pacientes que tienen fístulas a veces iatrogénicas, ¿no? Porque sí puede pasar. A veces como complicación de algunas otras cirugías, ¿no? Como fístulas, por ejemplo, como cuando hablamos de hiatidosis hepática, ¿no es cierto? A veces la hiatidosis deja orada, digamos, las vías biliares intrahepáticas, uno saca el quiste y cuando sacas el quiste, esta vía biliar que quedó expuesta comienza a botar bilis y la bilis comienza a salir por el drenaje y pues, a veces uno hace una fístula biliar, ¿no? Y así, ¿no es cierto? Entonces, igual en las fístulas intestinales sucede exactamente lo mismo. Pero al final de cuentas, el manejo de la fístula es muy parecido independientemente de la causa que vaya a ser, ya sea biliar, ya sea entérica, incluso las fístulas vesicales, o incluso las fístulas que a veces los neurocirujanos tienen cuando hagan cirugía, neurocirugía. Hay fístulas que se dan por cirugías, por malformaciones a nivel cerebral, ¿no? Y también hacen fístulas y así, ¿no? La cuestión es de que me interesa mucho que al menos en la parte intestinal fijen este concepto, que es importante, que es la clasificación de las fístulas según el grado del débito, o sea, en cuánto sale. O sea, ¿a qué me refiero? Tú tienes una fístula que está saliendo acá, no sé, intestinal, le pones una bolsita de colectora, o si tiene un drenaje, lo que haces es contabilizar cuánto sale por el drenaje. ¿Y eso cuánto sale? En 24 horas. O sea, desde hoy día, digamos, 8 de la mañana hasta mañana, 8 de la mañana, ¿cuánto va a salir? Porque en base a eso, nosotros vamos a clasificar las fístulas según el gasto. Entonces, si bien es cierto, en los libros van a encontrar que hay fístulas de alto débito y de bajo débito, nada más. Las de bajo débito son las de 500 mililitros para abajo y las de alto débito son las de 500 para arriba, ¿ya? Sin embargo, últimamente se está manejando estos términos de bajo, mediano y alto débito. Las de bajo débito son las de menos de 200 mililitros por día, las de débito intermedio son las de 200 a 500 y las de alto débito son las de 500 mililitros por día. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué me detengo acá para que ustedes se acuerden siempre? Porque
clasificar de acuerdo al débito nos va a ayudar mucho con el manejo que se va a hacer al paciente. ¿A qué me refiero? De que cuando las fístulas son menos de 200 mililitros por día, ¿no? El tratamiento solamente es nutricional, es tratamiento médico. Entonces, por ejemplo, si tengo una fístula biliar, digamos, ¿no? ¿Qué hago? Le doy buena nutrición, tal vez por ahí le puedo ayudar con una endoscopía y papilotomía, ¿no? Porque vamos a hablar de una fístula biliar, digamos, de una etc. Se pueden dar cuenta de que el tratamiento solamente es médico, ¿ya? Solamente es médico. Uno tiene que esperar y esas fístulas van a ir cerrando poco a poco. Las fístulas a veces no cierran en un día, ni en 5 días, ni en una semana. Hay pacientes que tienen sus fístulas 2, 3, 4 semanas, un mes, 2 meses, pero con el paciente que esté asintomático, que esté en buen estado. Obviamente no es lo mismo tener 100 ml, pero el paciente todo que no puede comer, que está chocado, en mal estado, haciendo fiebre, eso es otra cosa, ¿no? Pero un paciente que está tranquilo, que está bien y que sus débitos son menos de 200 mililitros por día, el tratamiento que ustedes deben hacer es solamente nutricional. Buena comida, buenas proteínas, el paciente va a ir sanando. Y las de 500 mililitros por día, las de fístulas altas, de más de 500, el tratamiento es quirúrgico. De frente, ahí no tengo que esperar, porque son fístulas de alto débito. O sea, significa que, en otras palabras, que ese hueco que tiene en el intestino, por ejemplo, es un hueco tan grande que no va a cerrar, que el paciente va a entrar en otras complicaciones nutricionales, infecciosas, inflamatorias, etc., si nosotros no le damos un manejo a la brevedad. Entonces, así como las de 200 eran manejo médico, las de alto son manejo quirúrgico y punto, no queda otro. Entonces, ahí en la mitad tenemos las de mediano débito, o sea, las que van entre 200 y 500. Entonces, ahí viene el criterio médico. Si yo tengo, por ejemplo, una fístula que hoy día está en 400, mañana está en 380, de acá a 5 días está en 350, de acá a 2 semanas está en 200, significa que ese huequito está poquito a poco se está comenzando a cerrar. O sea, tiene una evolución favorable. Entonces, en ese caso, el manejo es expectante nada más y yo necesito solamente, al igual que en las fístulas de bajo débito, darle una buena nutrición, tal vez si necesito un poco de infección por ahí alrededor de la herida, qué sé yo, le podría dar incluso un tratamiento antibiótico, o sea, darle algo médico. A diferencia de una fístula que hoy día está a 200, mañana está a 250, de acá a una semana está en 300, a los 7 días está en 350, a los 2 días más está en 400, estás comenzando a subir, 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 subir. Entonces, en ese caso, el tratamiento es quirúrgico. No voy a esperar a que mi fístula llegue a 500, a 1 litro. Si yo ya sé que está de 100 a subir a 150, a 200, a 250, a 300, a 350, significa que el paciente está con una evolución desfavorable. Entonces yo necesito operarlo antes de que se complique, antes de que llegue a una peor nutrición, un peor estado nutricional, etcétera, etcétera, ¿no? En resumen, las de bajo, tratamiento médico. Las de intermedio, expectante, chequear. ¿Va bien? Tranquilo. ¿Va mal? A cirugía. Las de 500 para arriba son las que necesitan tratamiento quirúrgico. ¿Ya? ¿Cuáles son factores de riesgo para fístulas intestinales? Pues de hecho, la edad, las edades extremas por lo general, y mucho más los viejitos desnutridos, en mal estado, con una, digamos, circulación ya no la misma, estos ya están con problemas de aterosclerosis, etcétera, cuya irrigación no es la mejor, es un intestino sufrido, entonces son factores de riesgo, igual la desnutrición, la anemia, la cirrosis, antecedentes de neoplasia, es muy común, peor si es que han recibido quimioterapia, y peor si es radioterapia, las fístulas intestinales van a ser más comunes, ¿no? Igual los que usan inmunodepresores o los que tienen inmunodeficiencia, los pacientes VIH, por ejemplo, ya saben que pueden expresarse de mil formas, ¿no es cierto? A mí siempre me habían dicho, no sé si habrá cambiado, pero hasta ahora yo sé es de que los pacientes con VIH, los pacientes con TBC,
pueden expresarse de mil formas, ¿no es cierto? Pueden tener, no sé, hasta el paciente que tiene muchos gases y no va bien, pues hay que pensar en TBC, ¿no? Tiene muchas formas de expresarse, ¿no? Entonces, igual la inmunosupresión, la diabetes, etcétera, van a ser pacientes que van a tener un factor de riesgo para hacer fístulas intestinales. También es cierto que, si bien es cierto, hay enfermedades que predisponen, desnutrición, VIH, tuberculosis, lupus es la otra enfermedad también que genera pues mil formas de expresión clínica, ¿no es cierto? Son las tres enfermedades, ¿no? Que pueden darte lo que sea. Sin embargo, también hay fístulas que se van a dar después de las cirugías, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces la anastomosis no pega bien, se abre un poquitito, comienza a drenar por ahí, y ese poquito de contenido busca camino, se va hacia la herida, hacia el sitio del drenaje, y genera una comunicación y salida de contenido intestinal, por ejemplo, y genera fístulas. Entonces, ¿cuándo se van a dar eso? Cuando a veces tomamos malas decisiones al momento de hacer la anastomosis, ¿no? Por ejemplo, un mal sitio de intestino que está irrigado son los ángulos, ¿no? El ángulo acá, donde termina el ilion y comienza el intestino grueso, son sitios donde la circulación se fueran, las ramas de la mesentérica superior y del inferior se van a juntar y van a hacer arcos, ¿no? Igual que a este lado por el río Lano, ¿se acuerdan? Que la parte más terminal se va a dar acá o se va a dar acá. Entonces, las anastomosis en el ángulo esplénico o en el sitio de la de secar, por ejemplo, tienen ese riesgo. Y sumarle que son pacientes que están chocados, desnutridos, etc. Entonces, a veces, esta anastomosis que hago tiene el riesgo de que se pueda abrir y generar fístulas, ¿no? Entonces, a veces la irrigación, a veces la sutura también, ¿no? Suturar con un hilo inadecuado, con un punto inadecuado, puede generar también que la cicatrización de ese intestino no sea la mejor y a veces puede suceder eso. Las isquemias, las infecciones, o suturar sobre tejido inflamado, ¿no? Digamos, eso es, por ejemplo, lo que les decía hace un momento, pacientes que les han hecho radioterapia, ¿no? Por cáncer de cuello uterino, etcétera, a veces pueden generar también fístulas porque son tejidos inflamados, y peor si se complican y a veces los resecamos y hacemos anastomosis justo en ese sitio donde había el cáncer más antes o donde le habían hecho la radioterapia, entonces también va a haber ese riesgo de que se fistulice y haga todos los problemas de la fístula intestinal. Entonces, también puede suceder eso. Esto es importante porque estas cosas que les estoy diciendo, como las deficiencias de anastomosis que generan fístulas, se van a presentar más o menos al quinto a séptimo día por lo general. Es como cuando habíamos hablado, ¿no? ¿Cuál es la complicación más común, digamos, no sé, fiebre en el día de la cirugía? ¿Cuál es la complicación? Acreditarse, por ejemplo, ¿no? O sea, yo ya pienso que si es un paciente que ese día lo operé y que más tardecito comienza a hacer fiebre, no voy a presentar, no voy a pensar pues, en infección de herida, nada, porque es imposible que en menos de 10 horas su herida esté infectada. Pero si el paciente comienza a tener fiebre y dificultad respiratoria, al toque mi pensamiento está en eficacia. O si al cuarto, entre el tercer y quinto día, el paciente comienza a hacer fiebre, ¿qué tengo que pensar? Abscesos residuales, ¿no? Si ha tenido apendicitis, ha tenido peritonitis y al tercer o cuarto día comienza a presentar fiebre, ¿qué puede estar pasando? O igual, como en este caso, si en el quinto o séptimo día el paciente comienza a tener fiebre, dolor, etc., tengo que pensar en una fístula, ¿no? Una fístula diatogénica a veces, ¿no? ¿Cómo se presenta? Fiebre, leucocitosis, quimio, dolor a la palpación, infección en la herida, a veces porque comienza a salir el contenido intestinal, contamina la herida y a veces la herida tiene expresiones de ponerse roja, con pus, etc. Una vez saca el puntito, el pulmón sale como un hueco, un contenido intestinal, ¿no? Y así. Entonces, eso es lo más común. Sin embargo, va a haber algunas expresiones clínicas de acuerdo al tipo de fístula. Si es una fístula enterocutánea, obviamente lo que les he contado, ¿no? Es un paciente que le va a salir intestinal por la herida o por algún segmento de la pared abdominal, etc., ¿no? Pero si es una fístula enterovesical,
¿qué va a tener? El paciente va a tener infecciones urinarias a repetición, o a veces una fístula más ya establecida, a veces hay el paciente orina, y orina pues por vía intestinal, ¿no? Hay gente que ha descrito incluso que hasta orina y le sale una zanahoria por ahí, ¿no? Porque así pasa, ¿no? Pasa, es bien raro obviamente, pero pasa. O peor si es que es una fístula entre el intestino y la vagina, ¿no? Ahí se da a veces posparto, cuando ha habido desgarros perianales, posparto se acuerdan de la, el nombre ahorita, de episiotomía, cuando las primerizas les cortan el canal vaginal, hacen un cortecito para que el bebito salga, pues ese bebito que está contenido le hacen el corte y sale de una forma tan abrupta que desgarra no solamente la piel de la zona, sino a veces desgarra la vagina, y a veces incluso desgarra el colon, y a veces, muchas veces, ese desgarro pasa inadvertido, le supura en la parte de afuerita, todo bien bonito, y adentro queda esa presión que está en el colon, y a veces el colon hace pues, como complicación una fístula entre el intestino y la vagina. Entonces, ¿qué pasa con esa mujer? Que el día menos pensado comienza a... Lo primero que siente es que comienza a botar gases por la vagina, ¿no? Sale burbujitas, le sale mal olor y dice, qué extraño, ¿no? Nos hubiese soltado un gas así, pero por la vagina, ¿no? Y después, en algunos casos, incluso comienzan a salir heces. Dependiendo de qué segmento intestino, salga pues contenido nervioso o a veces incluso comida digerida, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué tan grave va a ser la fístula, ¿no? Entonces, en cada caso, los signos y síntomas van a ir cambiando, ¿no? Van a ir cambiando de acuerdo al tipo de fístula. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de las fístulas? En realidad, como ya les había dicho más antes, desde el tratamiento médico, que es esperar nada más, hasta a veces el tratamiento quirúrgico, que es reparar. Por ejemplo, esto que les estoy contando, fístulas enterovaginales, ¿qué hay que hacer? Despegar el intestino, sacar ese pedazo de intestino que está malogrado, que haya hecho ya un hueco en el intestino que se ha pegado a la vagina y que por ahí ha hecho la comunicación, que se saca, se libera el intestino, se saca ese pedazo de intestino, se hace anastomosis. Y a continuación, lo que tenemos que hacer es reparar esa pared de la vagina que estuvo lesionada, ¿no? Y después de eso, nutricional, etcétera, y listo, se acabó esto, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, no se olviden, las de bajo débito, manejo nutricional, las intermedias, manejo expectante, cómo va yendo, y las de más de 500, las de altas, tratamiento quirúrgico. Otra enfermedad que también en nuestro medio es relativamente común. Ya saben, y es cierto que la tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente, de ahí probablemente venga la tuberculosis meningia, que es una de las, digamos, medio comunes, ¿no es cierto? La tuberculosis renal, que es la otra, pero también la tuberculosis intestinal es una forma también de expresarse de la tuberculosis, ¿no? ¿Cómo se contagia el paciente de tuberculosis intestinal? Pues de estas tres formas, de estas cuatro formas, ¿no? A veces el paciente deglute el esputo y ese esputo que está contaminado, ¿verdad? Y luego, ya saben que hay las placas de P, entonces que absorben, etcétera, etcétera, entonces por ahí se meten. O a veces, por el consumo de leche no pasteurizada, ¿no? Es una mala costumbre eso que hacen en el campo, ¿eh? La vaquita uno de frente y tomar y a veces, ¿no? Es una mala costumbre porque no solamente te expones a tuberculosis, sino a otras enfermedades. Si tienes leche de cabra, te expones a fiebre malta, ¿no? Que es la brucelosis, ¿se acuerdan? Y así, ¿no es cierto? Entonces, mala costumbre. A veces, por vía hematógena, por vía linfática, o por, a veces, continuidad del TBC de las vías urinarias, o en el aparato genital hacia el intestino, ¿no? ¿Cómo se presenta? En realidad es bien variado, ¿no? Ya habíamos hablado que tuberculosis puede dar 1000 formas, ¿no? 1000 formas de presentación. Pero probablemente lo más común es que se presente con un cuadro oclusivo o pseudo-oclusivo a veces. El paciente viene distendido, dolor, no elimina placas, deposiciones, los sitios se elimina, hay cierta dificultad, así, ¿no? Es un proceso oclusivo. A veces puede pasar también de que esas lesiones se van a agravar, va a invadir tanto la pared que a veces el intestino se ulcera,
y puede dar pues hemorragias, hemorragia digestiva, puede haber diarreas poco purulentas, puede haber incluso perforaciones francas, ya sea peritonitis o perforaciones. A veces se puede dar por ascitis, a veces hay fístulas entéricas y a veces hay complicaciones perianales. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de fístula perianal, dije que en nuestro medio probablemente una de las principales causas de fístulas perianales sin motivo aparente sea en realidad tuberculosis intestinal, ¿no? Ahí asociale ETS, asociale VIH y otras cosas que tenemos que estudiar siempre en un paciente que tenga fístulas complejas, ¿no es cierto? Tenemos hablar de un varón, fístula compleja, siempre tenemos que pensar ETS, ¿no? ETS. ¿Cómo se va a expresar? Igual que la tuberculosis, como en cualquier pérdida de peso, dolor, a veces masas palpables, fiebre. Es muy común, el paciente pierde peso, todo, y tiene que el intestino suena mucho, borborita, ¿no? Todo raro, ¿no? Paciente con pérdida de peso y antecedentes de TBC pulmonar, entonces tenemos que pensar en disminución del apetito, hepatosplenomegalia, sudoración nocturna, igual que en la tuberculosis, ¿no? Ni más ni menos, constipación, diarreas, a veces amenorrea en caso. En la figurita no se ve bien acá, en grande, pero una forma clarita de ver. ¿Se acuerdan que también la tuberculosis es una enfermedad granulomatosa también, las granulomas también? En este caso, cuando esos granulomas se van a formar en el intestino, se llaman granos de mijo. Entonces uno va a encontrar que todo el intestino y el mesenterio va a tener algo así como estas pelotitas, así blanquitas, ¿no? Como montecitos que están pegaditos en todo el intestino. Eso se llaman granos de mijo, que son granulomas. Pero esto va a dar así como si fuera un intestino así todo irregular, así, ¿no? Pero a veces, como les había dicho, también el intestino se puede perforar, como ven allá, bonito. Entonces, en ese caso, probablemente este paciente necesite pues, una cirugía para resecar toda esa parte del intestino que está afectado, a veces acabar en ostomías, a veces en anastomosis, dependiendo. De hecho, dice que tan solo hacer una laparotomía, exponer al aire libre, ayuda mucho, dice, en el tratamiento de la tuberculosis, porque ustedes ya saben que es un anaerobio o es una anaerobia. ¿Cierto? Entonces, la exposición al aire libre dice que muchas veces ayuda con el manejo, digamos, del TBC, ¿no? Pero el tratamiento, en realidad, en el fondo, es, si bien es cierto, químicamente de las complicaciones, pero una vez diagnosticado, el tratamiento es, ya saben ustedes, médico, ¿no es cierto? Y existen todos los esquemas que ustedes conocen, el tratamiento de la medicina isoniazida y la metformina, ¿no? La medicina 5 a 10 miligramos, la isoniazida de 15 a 20, de 20 a 25 de la medicina, y así, ¿no es cierto? Esquemas de 6 meses, hay esquemas para los que son sensibles, los no sensibles, o ya me acuerdo muy bien de todos esos esquemas porque han ido cambiando con el tiempo. Incluso en algunos utilizamos ciprofloxacino y así, ¿no es cierto? Diferentes esquemas de tratamiento, de acuerdo a cada paciente. Sin embargo, el tratamiento va a depender de las complicaciones, a veces hay que hacer restricciones intrasecarias, restricciones suplementarias, etc., de acuerdo a la complicación de cada uno. Otra patología son las neoplasias del intestino delgado. Bien es cierto, no son las más comunes, pero a veces pueden pasar. De hecho, lo más difícil de esto, al menos cuando se trata del intestino delgado, del duodeno y todo eso, es de que ya sabemos que hay neoplasias que son benignas y otras que son malignas. Pero lamentablemente el intestino, por exámenes, por tomografías, uno no puede decir benigno o maligno. Y muchas veces, en ambos casos, benignas y malignas van a ser indicación quirúrgica. Y que se van a descubrir ya cuando hemos mandado a patología, ¿no? Entonces, puede haber adenomas que son benignos hasta adenocarcinomas que son malignos, ¿no? Puede haber tubulares, vellosos, vellosos, por lo general son asintomáticos y van a dar signos y síntomas cuando causan alguna complicación. Y esa complicación más frecuente es que o que se ocluya o que comience a sangrar el tumor, ¿no?
las dos cosas. ¿Cómo se diagnostica? Con anamnesis, a veces una buena tomografía, radiografías contrastadas. No se olviden que hay que tener mucho cuidado de dar contrastes, ¿no? Al menos varios, cuando tú sospechas de perforación. ¿Se acuerdan? Sospechas de perforación, ten cuidado con el bario porque el bario en la cavidad abdominal es demasiado irritante, hace peritonitis clínica severa. Entonces hay que tener cuidado. Se diagnostica también por endoscopías altas, bajas, por cápsulas endoscópicas, ¿no? Hay diferentes formas. ¿Y cuál es el tratamiento? Como les decía, independientemente de que sea benigno o maligno, a veces el tratamiento solamente quiere hacerlo de forma quirúrgica, ¿no? Hay que hacer resecciones, a veces si la lesión es localizada, hay que hacer infiltraciones endoscópicas, lo que hace el gastroenterólogo, ¿no? Saca los pólipos, vaginas, con la misma endoscopía, ¿no? O a veces cuando se trata del duodeno en especial, como les decía, justamente por el peligro de ampulomas, periampulomas, a veces lo que queda simplemente es hacer resección de ese segmento del duodeno en esta, ¿no? Entonces, el tratamiento es quirúrgico y requiere endoscopías de vigilancia. Esto sí es un poquito más común. Y esto quiero que se acuerden bien porque esta es una patología de pacientes viejitos y de pacientes que son cardiópatas, ¿no? Entonces, en estos pacientes hay que tener cuidado con la isquemia mesentérica. Entonces, puede haber dos tipos de isquemia mesentérica, la aguda y la crónica. La aguda tiene signos y síntomas más intensos, digamos, pero no menos importantes que la crónica, porque son pacientes que van a tener los mismos signos y síntomas de dolor y todo eso, pero en una intensidad menor. Entonces, la isquemia mesentérica se va a deber a una cuestión o arterial o a veces venosa, en ambos casos, por trombosis arterial o por trombosis venosa, ¿no? Que va a generar que una parte del intestino no esté bien irrigada, no tenga una buena circulación. Entonces, esto es lo que yo quiero que se acuerden mucho, al menos en viejitos. Ya se los comenté cuando hablamos del abdomen agudo. Cuando tengan un viejito que se queje de mucho dolor, que se está revolcando, ya se fue un show, tú le revisas y no encuentras así, tú dices, el viejito me está engañando, ¿no? Mañoso. Y ese viejito, asústate un poco. Entonces, lo que dice ahí, dolor abdominal grave, de intensidad es desproporcional con el grado de dolor en la palpación. Cuando ustedes tengan un viejito todo gritón de dolor y tú encuentres casi nada, y tú en tu cabeza digas mañoso, no, más bien asústate un poquito porque puede ser la expresión de una isquemia mesentérica. O igual en pacientes que utilizan warfarina o algún anticoagulante, alguna cosa que tienen problemas y que toman esos anticoagulantes por esa predisposición que tienen a hacer trombosis, igual, ¿no es cierto? Mucho dolor y tú le revisas y no creo, y le preguntas si tiene un problema, no sé, alguna valvulopatía, alguna cosa que tenga como antecedente una enfermedad cardiovascular, pues igual en ese paciente sospecha de isquemia mesentérica. ¿Cómo es? Es un dolor tipo cólico, normalmente difuso, por lo general más intenso hacia la mitad, ¿no? Hacia el mesogastrio. En algunos casos hay náuseas, en otros hay vómitos, en otros hay diarrea. Pero acuérdense, por vómitos y diarrea, de que si tú le pones el paciente distendido, así, ¿no? Le pones sonda nasogástrica y o en la diarrea comienza a botar un líquido que sea rojo vinoso, que es un líquido de sufrimiento intestinal, que se da cuando el intestino se está muriendo. Entonces, y de un olor así a muerto, así, un olor putrefacto, entonces ahí también sospecha de isquemia mesentérica. Entonces, como les había dicho muchas veces en la rotación, ver la zona nasogástrica no solamente es ver cuánto sale por la zona nasogástrica, sino también hay que ver qué características hay. Porque a veces puede salir un montón de saliva y tú te das cuenta, o de jugo gástrico, y es un líquido color verdoso, clarito, todo. Y a veces el único problema ha sido de que le han puesto la zona nasogástrica, pero muy hasta adentro y está pasando hasta donde desemboca la papila y todo eso, y está jalando toda la bilis de ahí, y tú estás pensando que está saliendo un montón, cuando en realidad no es un montón, sino es la cantidad de bilis, que es más o menos un litro, más sumado al jugo gástrico, que es otro litro,
tú tienes una nasogástrica 2 litros y tú dices, no hay tanto, pero no, en realidad es normal. Entonces, lo que tengo que hacer es tal vez recolocar la zona nasogástrica y listo, ¿no? No se trata solamente de ver la cantidad, sino también la calidad de lo que sale por la zona nasogástrica. En este caso, de isquemia mesentérica, ustedes se van a encontrar al toque, o lo van a sospechar al toque, porque le pone la sonda y al toque comienza a salir un líquido como sangría, así como la sangría que tomamos así con la pizza, así un rojo vinoso, igualito, ¿no? Ustedes huelen un poco y es un olor así a cadáver. Cuando la movida han sentido olor a muerto, ese olor es un olor nauseabundo, putrefacto, horrible, al toque sospechen de isquemia. O igual, diarrea. Otro día, creo que estábamos en un grupo de rotación que le hicimos tacto a un paciente y salió un montón de líquido rojo vinoso. ¿Estábamos cuando estaba rotando ahora o no? No vimos, ¿no? Creo que no. Pues un paciente que venía como oclusión supuestamente. Le hacemos tacto y apenas hicimos tacto, le estimulamos y comenzó a salir así como diarrea rojo vinoso, ¿no? Y apesta, tanto decir que apesta. ¿Conocen ustedes el Lorena? Hicimos en el tópico y el olor de facto era tan intenso que miren las de sala de operaciones que están así volteando y caminando unos 50, 70 metros, las de sala sintieron ese olor a putrefacto, o sea, para que se den cuenta lo intenso que es el olor a podrido, ¿no? Cuando el intestino se está muriendo. Entonces, no se olviden con lo que les estoy contando, el olor rojo vinoso y putrefacto, un olor intenso, al toque sospechen de isquemia mesentérica. ¿No? En la crónica, el dolor es más o menos parecido, pero un poco menos intenso, y por lo general es un dolor postprandial, o sea, después de comer. Por eso es que esos pacientes también comienzan a disminuir de peso, porque apenas comen, el intestino se comienza a mover y todo eso, y como no le está llegando una buena cantidad de sangre, es como cuando tú comienzas a correr, ¿no? Al inicio chévere, ¿no? Pero después de eso, el cuerpo redistribuye la circulación y a veces la circulación no es la misma, ¿no? En las piernas y te comienza a doler y tienes que pararte y tranquilo. O cuando tienes varices, ¿no? Lo que pasa con los pacientes que tienen varices, caminan un poco, suben 2 grados y ya comienza a doler, ¿no? Porque hay una buena circulación. Lo mismo sucede con el intestino. No tiene una buena irrigación porque tiene alguna partecita que tiene un trombito, o tiene una estenosis o alguna cosa que no deja que la irrigación sea ideal. El paciente apenas come y comienza a presentar dolor. Entonces, eso es algo clásico en isquemia crónica. El paciente comienza a bajar de peso y el dolor cólico es justo después de comer. Come y el toque cólico, ¿no? Entonces, ahí sospecho de isquemia intestinal crónica. ¿Cómo se diagnostica? Puedes hacer radiografías, puedes hacer una angiografía por tomografía, etc. Y encontrar, como ven ustedes acá, las ramas y acá un área que puede llegar sangre, a diferencia de esta, por ejemplo, ¿no? Que sí le está llegando sangre. Hay un stop ahí, ¿no? Entonces hay sospecha. De hecho, y acá están entrando con un catéter para hacer tomectomías perdón, una exéresis de trombo, ¿no? Entonces, los cardiólogos intervencionistas, ¿no es cierto? Hacen su guía, entran, jalan, lo aspiran a veces o utilizan otros catéteres como los Fogarty, ¿no? Los que igual muy parecidos a los catéteres, hacen una radiología intervencionista y hacen eso, ¿no? Entonces, eso es isquemia mesentérica. ¿Qué hay que hacer? A veces, cuando la isquemia es segmentaria, lo que hacemos nosotros es entramos a sala, abrimos, vemos que la isquemia se está dando y a veces lo que hacemos es cerrarlo nuevamente y esperar 48 horas. Si en 48 horas ese paciente ha sobrevivido, significa que su isquemia ha sido una isquemia segmentaria. A las 48 horas entramos y sacamos ese pedazo de intestino. Pero a veces la isquemia es tan grande, dependiendo qué rama, ¿no? Si agarro toda la mesentérica superior, por ejemplo, y el trombo es en la base de la mesentérica superior, o sea, ese paciente se le va a morir, pues, todo el intestino delgado prácticamente y parte del intestino grueso, lo cual hace que sea incompatible con vivir. ¿Quién vive sin intestino? Nadie. Entonces, muchas veces se cierra nada más ese rato, se comunica a la familia, se le hace entrar y, pues, lo que hace es esperar que el paciente fallezca en cuestión de horas, ¿no? Es una enfermedad que tiene mal pronóstico.
Sin embargo, en algunas, cuando es segmentaria, uno puede resecar ese segmento intestino y hacer anastomosis cuando se puede hacer, ¿no? Entonces, no se olvide, dolor intenso, desproporcionado a los hallazgos, abuelito mañoso, entre comillas, siempre sospechen de quisqueña mesenteria. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta?